¿Por qué empiezo a plantearme ahora lo de las altas capacidades si mi vida ha funcionado más o menos bien? Pues hoy vamos a hablar de esto precisamente. Hay personas que llegan a plantearse las altas capacidades en la edad adulta después de una etapa muy difícil, pero no siempre ocurre así. A veces la persona ha estudiado, ha trabajado, ha construido relaciones y ha llevado una vida aparentemente normal y sin embargo sigue teniendo una sensación difícil de explicar. Se dice: todo funciona, pero algo no termina de encajar. Yo soy Amelia Arenas Castro, psicóloga experta en altas capacidades. Y en este vídeo yo quiero hablarte de por qué esa sensación puede aparecer incluso cuando desde fuera tu vida parece funcionar razonablemente bien y no necesariamente te has sentido mal en todos los lugares. No significa que no tengas amistades, que no disfrutes de tu vida o que no hayas encontrado espacios en los que sentirte cómodo o cómoda. Es algo más sutil. Quizás has tenido la impresión de que piensas de una manera muy diferente, que necesitas profundizar más de lo habitual, que algunas conversaciones te dejan con hambre, como si se hubieran quedado en la superficie, o que aun estando integrado, hay determinadas partes de ti que rara vez encuentran su espacio completo. Y entonces puede que te aparezca una pregunta: ¿por qué empiezo a plantearme ahora lo de las altas capacidades si mi vida ha funcionado más o menos bien? Pues hoy vamos a hablar de esto precisamente, de esa sospecha que no aparece porque todo se haya roto, sino porque empiezas a mirar tu historia con un poquito más de atención y de forma diferente. Todo esto yo quiero hacerlo con prudencia, porque sentir que algo no encaja no significa automáticamente tener altas capacidades, pero puede ser una experiencia que merezca ser comprendida. Existe una imagen muy instalada sobre identificar las altas capacidades de forma tardía. La idea de que una persona adulta con altas capacidades tiene que haber vivido siempre aislada, incomprendida, bloqueada o como profundamente insatisfecha. Y eso pues no representa a todo el mundo. Hay personas que han vivido con muy buena adaptación, que tienen muy buenas relaciones sociales, que han encontrado trabajos en los que han podido utilizar parte de esas capacidades. Y puede que tú seas una de esas personas. Por ejemplo, puedes adaptarte muy bien a una conversación cotidiana, pero echar de menos hablar en ciertas ocasiones con mayor profundidad. Puedes realizar tu trabajo correctamente y aún así experimentar cada cierto tiempo una necesidad muy intensa de aprender otras cosas, de crear o de cambiar algo de tu vida. Y no hablamos de una vida que no funciona. Hablamos de una vida que quizás funciona gracias a una gran capacidad de adaptación. Y aquí aparece una pregunta muy importante. ¿Funcionar bien significa siempre estar bien? No necesariamente. Hay personas que desde muy jóvenes aprendieron a leer el entorno muy precisamente. Observaban qué se esperaba de ellas, qué temas interesaban a los demás, cuánto se podía hablar, qué preguntas resultaban incómodas, qué partes de su personalidad eran bien recibidas y cuáles tendrían que moderar. Y poco a poco pues, aprendieron a adaptarse. Y todo esto no tiene por qué ser de forma consciente. No es que una persona piense, voy a ocultar mi forma de funcionar. Simplemente aprende qué conductas pues facilitan esa pertenencia al grupo, al entorno, ¿no? Quizás pues dejaste de hacer algunas preguntas o aprendiste a no mostrar tanto entusiasmo con determinados temas o redujiste muchas veces la complejidad de lo que pensabas y empezaste a explicarlo de otra forma para que los demás te entendiesen mejor. Y con el tiempo, pues esa adaptación casi que se volvió automática. Tan automática que incluso tú dejaste de notar cuánto esfuerzo implicaba hacer eso. Claro, desde fuera tú pareces sociable, pareces competente y perfectamente integrado. Pero después de algunas situaciones, pues terminas agotada o tienes la sensación de que los demás conocen una versión de ti, pero no todo lo que ocurre dentro de ti o cómo eres en realidad. Y esto puede aparecer en personas con altas capacidades. Pero cuidado, también puede relacionarse con otros indicadores como timidez, inseguridad, experiencias de rechazo, características incluso del espectro autista, incluso también determinadas situaciones y dinámicas familiares. Por eso yo no quiero convertir la adaptación en una prueba. Quiero que lo tratemos como una pregunta. ¿Cuánto espacio he tenido yo para ser
espontáneamente como soy y cuánto he aprendido a ajustarme para encajar. A veces utilizamos la palabra encajar como si hubiera algo defectuoso en esa persona, como si el problema fuera no saber adaptarse correctamente. Pero es que encajar no solo depende de la persona, también depende del contexto. Una persona puede sentirse completamente mal y extraña en un entorno y completamente cómoda en otro. Quizá durante años pensaste que era demasiado intensa porque hablabas con mucho entusiasmo de ciertos temas y un día encontraste a otras personas con las que ese entusiasmo pues no era excesivo. Quizá pensabas que te gustaba relacionarte y más tarde descubriste que no te costaba relacionarte en general. Lo que te costaba era mantener relaciones en las que tú sentías que debías hacerte más pequeñita o más pequeñito o reducirte demasiado. Y esto es importante porque no siempre necesitamos modificar nuestra forma de ser para encajar. A veces con reconocer qué contextos nos permiten desarrollarnos de forma más auténtica, con eso sería suficiente. Si tu vida ha funcionado razonablemente bien, pues es lógico que nunca te hayas planteado una evaluación, porque claro, no existiría una evidencia clara. No habría fracaso escolar, quizás tampoco problemas graves en el trabajo, no habría una dificultad que obligara a buscar una explicación. Y entonces, pues la pregunta puede aparecer mucho más tarde. Quizás cuando nos evalúan a nuestros hijos o nuestra hija, cuando empezamos a escuchar hablar de rapidez de aprendizaje, curiosidad, pensamiento profundo, intensidad, aburrimiento o también perfeccionismo. Y entonces una parte de ti empieza a pensar, pero es que yo también funcionaba así. También puede aparecer estas dudas cuando conoces a otras personas adultas que ya están identificadas como altas capacidades. Escuchas su historia, encuentras similitudes que tú nunca pues habías considerado relevantes o quizás también te llega en una etapa de mayor reflexión interna, cuando disminuye el ruido del día a día en tu vida y empiezas a preguntarte qué necesitas para la siguiente etapa de tu vida, porque no hace falta que tengas una crisis existencial. A veces la sospecha aparece simplemente porque te ha llegado el momento de poder hacerte la pregunta y tener esa duda. Aquí quiero detenerme un poquito y en esta parte es fundamental. Cuando encontramos una explicación que nos pueda encajar, muchas veces sentimos un alivio muy grande. De repente, distintas experiencias de nuestra vida toman sentido. Esa rapidez mental, esa necesidad de comprenderlo todo en profundidad, el aburrimiento con el que he vivido parte de mi vida, la intensidad por algunos intereses, la sensación de estar solo utilizando una parte de ti. Entonces puede aparecerte este pensamiento. Entonces, por fin, ¿esto explica mi vida? Cuidado, tenemos que ser prudentes. Las altas capacidades pueden ayudarnos a comprender una parte del funcionamiento, pero no necesariamente toda nuestra historia, porque os digo que muchas veces la dificultad para descansar puede venir de una mente muy activa, efectivamente, pero también de una autoexigencia o de tener ansiedad, porque la sensación de no encajar puede tener relación con una forma de pensar diferente, pero también con experiencias de rechazo en tu pasado o con un contexto social que no es compatible con tus valores. El bloqueo también puede aparecer en personas muy capaces, pero también está relacionado con perfeccionismo, con TDAH, con dificultades ejecutivas o con miedos al error, por ejemplo. Por eso la pregunta útil no es: ¿puedo encontrar suficientes características para demostrar que tengo altas capacidades? La pregunta útil sería: ¿esta posibilidad me ayuda a encontrar un patrón en mi vida? ¿Y qué otras explicaciones necesito seguir explorando? Otra razón por la que muchas personas descartan la sospecha es que no se consideran extraordinarias, porque se dicen: es que yo he llevado una vida normal, es que yo no fui el mejor estudiante, es que yo no he conseguido nada especialmente brillante, es que en realidad hay muchísimas cosas que me cuestan. Pero es que las altas capacidades no garantizan una trayectoria espectacular. Tener capacidad no significa tener siempre oportunidades para desarrollarlas. Tampoco significa poseer una organización perfecta, una autoestima increíble o una dirección de vida clarísima. Puedes tener una gran capacidad verbal y sentirte bloqueada
en decisiones diarias. Puedes comprender conceptos complejos y procrastinar tareas sencillas. Puedes aprender muy rápido cuando algo te interesa y desconectar completamente ante lo repetitivo. Y puedes haber desarrollado una carrera adecuada y seguir preguntándote si existe una forma más coherente para ti de utilizar tus propios recursos. Así que no buscamos ese estereotipo de genio, buscamos comprender perfiles individuales y los perfiles humanos son muy complejos. Yo no quiero que este vídeo se convierta en una lista de señales, pero sí te voy a dejar 3 preguntas que pueden ayudarte a pensar. La primera es, ¿en qué situaciones he sentido que funcionaba bien, pero a costa de reducir parte de mí? Por ejemplo, a lo mejor en trabajos, en algunos grupos sociales, en relaciones en las que simplificabas lo que pensabas para no resultar excesiva. La segunda pregunta, ¿dónde he encontrado contextos en los que no necesitaba hacer ese esfuerzo? Personas con las que podía hablar durante horas, proyectos que activaban mi curiosidad, espacios en los que tu rapidez y tu profundidad no suponían un problema. Y la tercera pregunta, ¿qué parte de tu vida actual quieres comprender mejor? No qué etiqueta quieres conseguir, sino ¿qué pregunta necesito responder? Porque quizás quieres comprender tu forma de pensar, o tus cambios de rumbo a lo largo de tu vida, o tu aburrimiento profesional, o tu propia autoexigencia, o la sensación de que podrías vivir de forma más coherente, aunque todavía no sabes ni cómo. Y ya quiero cerrar con una idea. Las personas no encajamos en todos los contextos de la misma manera. A veces incluso el malestar puede indicar que necesitamos aprender habilidades nuevas, pero otras veces señalan que llevamos demasiado tiempo intentando caber en lugares a lo mejor demasiado estrechos para nosotros. Y quizás la posibilidad de tener altas capacidades puede ayudarnos a releer de otra forma estas experiencias. Es decir, puede darte un marco para comprender muchas de tus características, como la necesidad de profundización, de autonomía, la necesidad de reto, ese tipo de cosas. Y quiero dejarte la última pregunta. ¿Hay alguna parte de ti que funciona bien hacia afuera, pero que lleva años pidiendo ser comprendida desde dentro? Te leo en comentarios.